Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Desde que el amor de Dios me dio grande salvación, sirvo yo al Señor. Estará en mi corazón, oh cuán grande bendición, el amor de mi Dios, su gran amor está en mí, me da consuelo y salvación, y brillaré con Cristo por su gracia santa. Si en mi corazón vive el Señor, su gran amor eterno es, por la edad durará, y el gran amor de Cristo siempre será el mismo, hasta que venga otra vez. Desde que el Hijo de Dios rescató al pecador, he aquí vive. Un amor mayor no hay, Él es nuestro Redentor, Cristo es nuestro Rey. Su gran amor está en mí, me da consuelo y salvación, y brillaré con Cristo por su gracia santa. Si en mi corazón vive el Señor, su gran amor eterno es, por la edades durará, y el gran amor de Cristo siempre será el mismo, hasta que venga otra vez. Él me dio la salvación y vive en mi corazón, es Jesús, mi Señor. Me ha pedido predicar por amor al pecador en la cruz, y su amor, su gran amor está en mí, me da consuelo y salvación, y brillaré con Cristo por su gracia santa. Si en mi corazón vive el Señor, su gran amor está en mí, me da consuelo y salvación, y brillaré con Cristo por su gracia santa. Si en mi corazón vive el Señor,
Señor, su gran amor, eterno es, por la edad durará, y el gran amor de Cristo siempre será el mismo, hasta que venga otra vez. El título de nuestro tema es No quisieron tener en cuenta a Dios, basado en la exposición del apóstol Pablo en el libro a los Romanos, capítulo 1, versículos 20, 21 y el 28. Dice así el apóstol: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Fíjese que esta es lo que el apóstol Pablo está hablando de la generación de personas, del carácter de las personas en el tiempo que él vivía. Y es una buena lección para considerarla. Los problemas que tiene nuestra humanidad hoy son porque ellos no quieren tener en cuenta a Dios. Y la desgracia, la infamia, todo el dolor que tenemos en nuestra sociedad está basado en que los hombres no quieren tener en cuenta a Dios. Y es lo que yo quisiera que viéramos esta noche y pudiéramos sacar la enseñanza para nosotros. La desgracia humana se halla en que los hombres han rechazado a Dios y por eso Dios los ha rechazado a ellos. Esa es la actitud de la mayoría de las personas. El rechazo a Dios. No quieren oír de Dios. Ellos no quisieron tener en cuenta a Dios. En nuestro texto de estudio, el apóstol Pablo nos presenta esta verdad entre la relación de Dios, el Creador, y los hombres, sus criaturas, para que nosotros la tengamos en cuenta y consideremos que todas las desgracias de la humanidad se deben a esta actitud de los seres humanos. Dios ha dado al hombre el libre albedrío, la facultad de tomar sus propias decisiones. En buena medida, nuestro futuro depende de nosotros mismos. Dios nos invita a escoger la vida escuchando su voz, es decir, optando por obedecer sus mandamientos según Deuteronomio 30, 19. Teniendo por delante a todo el pueblo de Israel, Moisés hace esta elocución y entrega todo el consejo que Dios daba y todas las instrucciones que necesitaba Israel para el triunfo al entrar a la tierra prometida. Y sus palabras finales son: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigo contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tu descendiente. Deuteronomio 30, 19. Fíjese que esta invitación no tendría sentido, hasta sería cruel, si nosotros careciéramos de la libertad de elegir. Dios nos dio el libre albedrío. Él me pone las instrucciones por delante, la enseñanza. Yo tengo que decidir si la obedezco o no la obedezco. Pero yo soy responsable de las circunstancias debido a mi decisión ante la verdad de Dios. Fíjese que Dios no abandona al hombre hasta que el hombre primero rehúsa tenerle en cuenta a él. Por eso Romanos 1:24 nos dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Pero fue el hombre primero que desechó a Dios. No quiero nada con Dios en la actitud
de nuestra humanidad no quieren nada con él. Dios dejó de tratar de restringir al hombre para que no pecara, viendo que él ya no quería tener en cuenta a Dios. Como dice Génesis 6, versículo 3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. En nuestro texto de estudio de Romanos 1, fíjese que en los versículos 24, 26 y 28 dice que Dios los entregó, los dejó que ellos, ya dado que no quieren obedecer las instrucciones de Dios, que ellos hagan lo que quieran. Todo esto se debe a la libertad con la cual Dios nos creó y nos puso en este mundo. Él no quiere que le sirvamos por temor ni que le sirvamos a la fuerza. Él quiere que le sirvamos porque lo amamos, lo respetamos, lo consideramos a Él como el creador del universo. Y basado en ese temor reverente que tengamos a Él, le vamos a servir. El apóstol Pablo presenta ahora una lista de pecados cometidos por los hombres que rechazan a Dios. Y fíjese que esta es una radiografía del carácter de nuestra sociedad hoy. Acá en Romanos 1, del 28 al 31, podemos leer en la pantalla. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, si el hombre no respeta a Dios ni a su propio cuerpo, claro es que no va a respetar al prójimo. Fíjese que en este texto Pablo presenta una radiografía de la sociedad que tenemos hoy. El hombre ha desarrollado este carácter rebelde, de rebeldía contra Dios, y ha atesorado y ha hecho que en su ser se desarrollen todos estos pecados. ¿Por qué razón? Porque ellos no quieren tener en cuenta a Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué tomar en cuenta a Dios? ¿Por qué nosotros tenemos que tomar en cuenta a Dios? Bueno, Dios ha declarado al mundo, o más bien Dios ha creado al mundo para el bienestar y felicidad de sus criaturas. Dios es nuestro creador y Él hizo este mundo para que nosotros vivamos felices. Pablo anunció la bondad del Dios verdadero ahí en Hechos capítulo 14, versículo 1 y luego el 17. Dice que el Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dice, si bien no se dejó sin testimonio, haciendo bien, dando lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Dios ha creado este mundo para el hombre, la tierra que produce su alimento y llena el corazón del hombre de alegría y contentamiento. Todo esto y mucho más ha creado Dios para el bienestar y la felicidad de los seres humanos, de la humanidad. Cualquier persona que piensa un poquito, que tiene 5 dedos de frente, se va a dar cuenta que este mundo funciona por la gracia de Dios, por el poder de Dios. Es Dios quien sustenta a este planeta y hace que todo funcione de tal forma que no falte alimento, que estemos con vida, que estemos con salud. Dios creó el mundo para el bienestar y felicidad
de sus criaturas. Y eso nos anuncia la Biblia. El Dios eterno, preocupado por la humanidad, ha provisto salvación. Tenemos muchos textos que nos hablan de ese amor de Dios. Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios preocupado por la salvación de la humanidad, cuando ellos usaron mal su libre albedrío y decidieron desobedecer los mandamientos de Dios, acarreando hacia ellos mismos condenación, Dios actuó en un plan fenomenal para redimir a todos los que crean en Él, a todos los que le tomen en cuenta. Por eso muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan 4:9 nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Fíjese que este es el amor de Dios mostrado para con nosotros. Por eso nosotros debemos de tener en cuenta a Dios por todos los gestos de generosidad y de amor que ha tenido el Creador para con nosotros. Primera Juan 1:3-16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Tito 3:4 dice: se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con todos los hombres. El Creador del cielo, a pesar de que sus criaturas le rechazan y no quieren servirle, igual ha provisto un plan de redención para salvarlos a todos los que le obedecen. Es razonable que el hombre ame a Dios y glorifique a Dios y que le dé gracias. Fíjese que si se analiza y se mira, es razonable que nos volquemos hacia Dios en una actitud de gratitud y de profundo respeto y glorifiquemos su nombre. Tesalonicenses 5 nos dice: estad siempre gozoso. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. El principal mandamiento que tenemos es: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto es producto de la calidad del Creador, del amor que Él ha mostrado, de su poder que vemos en su obra. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Hay una huella indeleble que nos habla del profundo poder de Dios, del gran poder de Dios y el profundo amor de Dios para con la humanidad. Por eso, esto nos llevará a amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Si amamos a Dios, le glorificamos y le daremos gracias por todas sus bendiciones. Entonces, frente al gran amor de Dios, es lógico que siempre tengamos una actitud de gratitud para con nuestro Creador. Y esto lo transmitimos a nuestros hijos cuando le damos el pan, cuando le damos sus comidas, diciéndole: Dios nos ha dado, Él ha traído alimento a nuestras mesas, y nos tomamos de las manos, inclinamos nuestros rostros y elevamos la oración al cielo, reconociendo en Él nuestro sustentador, nuestro Dios que nos rodea con bienes, y le damos gracias. Esta es una actitud de gratitud para con nuestro Creador, y es algo razonable. Es algo que debiéramos de hacer como personas conscientes de la bondad de Dios. Pero nuestra sociedad, Romanos 1:28 dice: ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Pero a pesar de todas estas manifestaciones de amor de Dios, muchas personas piensan que Dios no es digno de ser glorificado y agradecido. Y ellos dicen: no queremos a Dios en los colegios, no queremos a Dios en nada. No quieren a Dios en las naciones, no quieren a Dios en ningún aspecto de sus vidas.
Ellos han decidido no tener en cuenta a Dios. Fíjese que esa es la actitud. Los hombres rechazaron a Dios y por eso Dios los rechazó a ellos. Jesús dijo al grupo de judíos y a la gente que lo seguía, a los que no creían en Él, les dijo ahí en Juan 5:42, pero a ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. No eran capaces sus mentes de producir en ellos esa actitud de gratitud por el Creador, por su sustentador, por el que les ha creado y le ha dado la tierra por habitación. Eclesiastés 3:11 nos dice, Él, en el momento preciso, todo lo hizo hermoso. Puso además en la mente humana la idea de lo infinito, aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará. La humanidad entera vive porque Dios le da vida. Respiran porque Dios le da aliento. Disfrutan muchísimas bendiciones de este mundo que Dios creó para el hombre y en lugar de glorificarle y agradecerle, se tornan ingratos e irreverentes con el Creador, porque ellos no tomaron tener en cuenta a Dios. Muchos hombres piensan que Dios no es digno de ser alabado o de ser glorificado. Mucha gente eminente, la que tenemos en la televisión, mucha gente no respeta a Dios. Génesis 1:27 nos dice, creó Dios al hombre a su imagen. Lo hizo con inteligencia, con voluntad, emociones y conciencia. Pero el hombre abusa de esa inteligencia despreciando al Dios creador como si no fuera digno de ser reconocido, adorado y servido. Ellos jamás elevan la voz al cielo, la vista al cielo para agradecer al gran creador porque ellos han rechazado a Dios. Dios le ha fijado los días de vida al hombre sobre esta tierra. Y aunque este tiempo que Dios da de vida a los hombres sobre la tierra se cumple en todos los seres humanos, así todo la gente no quiere dar gloria a Dios. Aquí en el Salmo 90, en el versículo 10, nos dice que los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y Hebreos 9:7 nos dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Fíjese que Dios nos ha limitado la vida, pero la gente malgasta ese tiempo de vida que Dios le da en ingratitud, en rebeldía contra el Creador. Ellos no consideran tener a Dios en cuenta, no lo quieren pensar en Él, pero los designios de Dios se desarrollan y se cumplen en sus propias vidas. Van a vivir 70 u 80 años. Tal vez alguien por ahí viva 90 o 100, pero son casos aislados. La mayoría muere a la edad que Dios dice. Y como dice este texto, y luego los años pasan y volamos. Y luego está establecido por Dios que los hombres mueran y después de esto el juicio. Los hombres viven como si Dios no existiera. No toman en cuenta ni obedecen el evangelio de salvación. Pedro, ahí en 1 Pedro 4:17, hace esta pregunta. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? Pablo responde esta pregunta ahí en 2 de Tesalonicenses 1:7 y 8. Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Y escuche, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder.
Entonces, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio? El Evangelio es el poder que Dios da para salvación y la gente no lo quiere oír, no lo quiere obedecer y se va a morir y va a sufrir pena de eterna perdición. Sucederá lo mismo que en los días de Noé. El arca era el único medio de salvación, pero la gente no creyó. Noé creyó y construyó ese arca. Cuando vino el diluvio, todos miraron el arca, pero ya era demasiado tarde. El Evangelio es el poder. La gente debía devolverse a Dios y leer, entender, obedecer su Evangelio. Si no, va a tener sufrimiento. Muchos hombres rechazan el conocimiento de la voluntad de Dios porque quieren seguir sus propios pensamientos y seguir sus propios caminos. Ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, no quieren a Dios en sus vidas. Lo detestan, lo desechan. El profeta Isaías habló de la diferencia que existe entre los caminos de Dios y los caminos de los hombres. Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces los hombres no quieren conformar su conducta a los pensamientos y caminos de Dios, y por eso rechazan el conocimiento de Dios. Ellos no quieren andar por las sendas trazadas por Dios, que llevará a la salvación eterna a los que le obedecen. Por eso rechazan a Dios. No quieren conformar su conducta y sus pensamientos a los caminos de Dios, y está ese rechazo a Dios. Romanos 1, 21 y 22 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios. Es lo que hicieron, es lo que hace la gente. Ellos reconocen y le dan toda la honra a la naturaleza, la Pachamama y todo eso, pero no nombran a Dios ni glorifican al Creador, como dice el texto que leíamos al principio, que dieron honra a las criaturas antes que al Creador. Y es así el pensamiento de los hombres. Ellos se envanecen en su razonamiento y concluyen que Dios no existe. Y su necio corazón se entenebrece, y ellos se creen sabios, pero son necios. La falsa seguridad de los bienes materiales nublan la vista de muchas personas. El tener una cantidad de dinero en casa no garantiza nada. El tener una cantidad de alimento en casa no es garantía de nada. Que se haya acumulado se puede destruir de un momento a otro, de muchas maneras. Muchos tienen dinero, educación, buenos empleos, ahorros, inversiones, pero no hay nada de seguridad en tales cosas. Vemos hoy el COVID cómo ataca a personas de distintas edades. 2, 3 días, 4 días y mueren. Y toda la fama, todo lo que juntaron, todos los proyectos se acaban. No existen más. Nosotros vivimos porque Dios lo quiere y lo permite. Es lo que tenemos que reconocer. Pero el hombre no quiere tener a Dios en cuenta. Sin Dios no hay vida. No tenemos vida. Él es el que da vida y la sustenta. Debemos poner toda nuestra confianza en Él, en lugar de ponerla en las cosas materiales. La ingratitud, fíjese que esta actitud sigue a consecuencia de la rebeldía. La benignidad de Dios cae sobre todo el mundo, aun sobre los ingratos que no saben decir gracias. Dios es benigno, misericordioso. Nuestro Padre Celestial hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, y hace llover sobre justos e injustos. ¿Cómo es posible que el mundo entero reciba
innumerables bendiciones de Dios cada día y no sea capaz de darle gracias y no sea capaz de razonar, de pensar que la tierra produce alimento porque Dios es quien lo ha ordenado así y tenemos todo esto gracias a Dios. La única respuesta a toda esta rebeldía del hombre es la ingratitud, el desprecio, pues habiendo conocido a Dios no glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Dios se dio a conocer, Él no se dejó sin testimonio. Desde la creación Dios ha mostrado su poder, su potencia, y los hombres por solo observar llegan a la conclusión de la existencia de este Dios todopoderoso. El salmista dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Es magistral salir en una noche estrellada y observar el firmamento y saber que el constructor de todo aquello es nuestro Dios. Es bueno enseñarle a nuestros hijos salir a observar el campo, los cielos estrellados y hablarle de nuestro Dios que hizo con su sola palabra todas estas cosas. Muchos habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios. La ingratitud es un desprecio hacia Dios. No se valora a Dios y sus múltiples bendiciones. Desprecia a Cristo y su sufrimiento en la cruz. Él vino para ayudarnos. El hombre fue arrastrado porque él decidió voluntariamente desobedecer las órdenes de Dios y cayó en ese abismo de pecado donde estaba ahí sin salida. Pero Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y Él sufrió la cruz para darnos salvación. Entonces, si no se arrepienten las personas de este desprecio, tal desprecio los llevará a la condenación eterna para sufrir eternamente porque han despreciado el sacrificio del Salvador, quien descendió a la escoria misma del mundo y como un ser humano vivió entre los hombres para rescatarlo y llevarlo de regreso a Dios. Habrá gran sufrimiento, dice Pablo en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 1:8, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El Señor Jesús vino a rescatar al hombre para llevarlo a la gloria de Él. Ese es el proyecto del Evangelio, pero al despreciar los hombres van a sufrir esa pena de eterna perdición. Con razón Pablo dice que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La ingratitud es una de las faltas más condenables en el hombre. No ser agradecidos, no considerar la bondad de Dios. Jesús es Señor, Él vino a rescatarnos. Jesús es Señor de todo, por derecho divino. Él fue exaltado, es Salvador. Él se presenta a la humanidad para llevarlos de regreso a Dios, para sacarlos de la condenación del pecado. Pero el hombre desprecia este señorío de Cristo. Jesús se presentó a sus apóstoles dice Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Según la Biblia, Dios habla hoy. La gente puede ignorar esta verdad, despreciar a Jesucristo, negarse a respetar a Cristo como Señor, no considerarlo. Sin embargo, ninguna de estas cosas va a afectar el señorío de Cristo Jesús. Él es Señor. Dice Pablo, Filipenses 2, del 9 al 11, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La gente que no quiere tener en cuenta a Dios, un día va a despertar a esta realidad y tendrá que ponerse de pie
delante de este Señor y Salvador, y se dará cuenta lo necios que han sido al despreciar este don de salvación que ofrece Dios a través de su Hijo Jesucristo. Como conclusión, aunque los hombres incrédulos rechacen tener en cuenta a Dios, nosotros mantengamos la fe, dando siempre gracias en todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él estará presente en nuestros hogares, en nuestras prosperidad, en todo lo que tengamos. Él será glorificado porque reconocemos su grandeza, su bondad, y reconocemos que Él es nuestro Creador. Es de suma ingratitud recibir las ricas bendiciones de Dios y no tomarle en cuenta, no glorificarle, no darle gracias. Debemos dar gracias a Dios cada día que nos permite abrir nuestros ojos, respirar el aire. Él nos da un nuevo día de vida. Resumiendo, el hombre está perdido porque es pecador. Es pecador porque peca. El pecado es infracción de la ley de Dios según 1 de Juan 3:4. La paga del pecado es muerte, como nos relata Romanos 6:23. El Evangelio nos rescata de esa muerte eterna, ofreciéndonos salvación. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, según Romanos 1:16. No tomar en cuenta esta información de Dios será la tragedia más grande que sufrirá el hombre por ignorar, por no querer tener en cuenta a Dios. Se dará cuenta muy tarde que su soberbia y rebeldía no le servía para nada. Como siempre, el plan de salvación. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Si alguno se da cuenta o se encuentra lejos de Dios y que es desagradecido y está dándose cuenta que no es una persona que está agradeciendo a Dios, es momento que cambie, es momento que siga la senda trazada por nuestro Señor para la salvación. El pecado nos ha separado de Dios, construyendo una pared de separación, y nosotros no podemos tener comunión con el Creador, pero nosotros podemos dar estos 5 pasos de obediencia. Y el primer paso es oír el Evangelio, recibir la información que el Señor nos da. Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Y nos manda, dice que la verdad nos hará libre. Entonces tenemos que oír el Evangelio. Necesitamos creerlo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Necesitamos creer en el Evangelio, no solo oírlo. Necesitamos arrepentirnos de haber vivido vidas ingratas delante de Dios, peor que los animales, porque en sus cánticos y en sus formas de expresarse los animales reconocen al Creador y dan gracia, pero a veces el hombre se hace tan terco y tan soberbio que cree que Él es Señor de todo, cuando es una criatura y el Creador lo ha puesto en esta tierra y es deber de todas las criaturas dar gracias al Creador. Entonces necesitamos también confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta confesión se refiere a eso, reconocer que Él es Señor y confesarle. Si le confesamos delante de los hombres, Él nos confesará delante del Padre que está en los cielos. Y finalmente bautizarnos. El bautismo es sumergirse en agua. En ese momento de la sumersión somos sepultados juntamente con Cristo y nos levantamos de las aguas del bautismo para comenzar una nueva vida, según lo relata Romanos capítulo 6, del 1 al 6. Nosotros nos bautizamos para que nuestros pecados sean perdonados. Hechos 2:38 se manda a bautizarse, primero a arrepentirse, a bautizarse para el perdón de los pecados. Cuando la persona realiza o lleva a cabo estos 5 pasos de obediencia, el problema del pecado es solucionado por Jesucristo, quien murió para darnos liberación y para llevarnos a la comunión del Padre. Por eso Pedro
a gran voz decía, hay en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo es el Salvador. Hebreos 5:9 nos dice que Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El mundo es soberbio, el mundo no quiere servir a Dios. La humanidad te ha desviado, pero seamos, usted y yo, y todos los que quieran levantarse y apartarse de esa rebeldía y volverse al Creador, siendo criaturas agradecidas, reverentes y respetuosas del Creador del universo, nosotros podemos tener comunión con nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estoy muy agradecido de su buena atención. Jesús divino, fiel y bendito, estoy rendido ante tus pies, vengo a expresarte mi gratitud. Tu amor sin igual me ha dado la paz que en el mundo no hallé. Con todo mi corazón te doy mi canto, pues no hallo buen Señor, con qué pagarte. Sufriste muerte para salvarme, tu sacrificio me redimió. Servirte quiero, buen Salvador, pues quiero llegar a tu santa mansión donde reina la paz. Con todo mi corazón te doy mi canto, pues no hallo buen Señor, con qué pagarte. Señor querido, la mies es mucha, almas perdidas van en error. Decirles quiero, buen Salvador, que moriste en la cruz para darles la luz que les alumbrará. Con todo mi corazón te doy mi canto, pues no hallo buen Señor, con qué pagarte. Allá en el cielo, donde tú reinas, tendré la dicha de contemplar tu rostro hermoso, lleno de amor. Contigo estaré gozando la paz por los siglos sin fin. Con todo mi corazón te doy mi canto, pues no
no hallo buen Señor, pues no hallo buen Señor con qué pagarte. Hay más allá del cielo azul, un Dios que humano no lo ve. Pintó los cielos con su luz e hizo el mundo con poder. Existe un Dios en mi veo, en el vivir, si perdura, y perdura y al primer ser del polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios, es nuestro Dios. Hubo allá en la antigüedad un Dios que a profetas habló. Conozca su divinidad, pues su palabra reveló. Existe un Dios en mi veo, en el vivir, si perdura, y perdura y al primer ser del polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios, es nuestro Dios. Mi Dios en cruz a su Hijo dio, su vida el Hijo quiso dar, allí del mal nos libertó, para tomar su eternidad. Existe un Dios en mi veo, en el vivir, si perdura, y perdura y al primer ser del polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios, es nuestro Dios. Mi vida libre del error, segura en mi Dios está. No entiende esto el pecador, solo mi Dios comprende ya. Existe un Dios en mi veo, en el vivir, si perdura, y perdura y al primer ser del polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios, es nuestro Dios. Existe un Dios, Él vive hoy, en el vivir, y perdura y al primer ser del polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios.